Muy buena familia, ¿qué tal? Estamos aquí en otro episodio de Recalculando Rutas y hoy vamos a hablar sobre un tema que nos parece bastante importante, que es la segunda montaña. Y sí, os surgirá la pregunta de por qué le hemos puesto este título a este podcast. Pues bien, Pablo nos va a hacer una breve introducción del porqué de ese nombre. Un nombre que en principio no tiene un significado en concreto, parte de la base de que un día tranquilo que tenía libre, estaba pensando en cuál era el siguiente libro que me iba a leer y decidí irme a la librería que tenía cerca de casa y me puse a buscar un libro que simplemente por la portada me llamase la atención. Es decir, dándole importancia a la persona que se curró, digamos, la portada en ese día, pues yo le iba a dar el premio de comprar su Ese libro. marketing, ¿no? Ese marketing, pues. Correcto. Es decir, ahí el marketing pues jugó un buen papel. Y después de mucho buscar, de unos media hora o así, encontré un libro que me llamó la atención, que se llamaba La segunda montaña, de David Brooks. Y en la parte de atrás, leerla, decía algo así como, no recuerdo bien exactamente, pero la sensación que me dio, decía, ¿has sentido alguna vez que te has propuesto un objetivo, lo has conseguido y al conseguirlo sientes como que no te llena del todo, como que te falta algo más? Pues de eso va este libro. Entonces, al leerlo, el libro, que lo recomiendo por cierto, muestra cómo en la vida, desde que somos pequeños, nos venden la idea de esa primera montaña que todos vemos, que trata sobre el individualismo, cosa que en la sociedad a día de hoy está muy arraigado. Trata sobre todo lo que depende del yo mismo, de mi trabajo, dinero, mi coche, mi casa, mi novia, mi perro, todo, digamos, enfocado a uno mismo. Pues esa, digamos, que es la primera montaña, y una vez que escalas esa montaña y llegas realmente a lo que te has propuesto, pues ves una segunda montaña mucho más grande y más lejana, que en esa montaña la cima no es el yo, sino son las relaciones que creas con las personas que tienes cerca. Y ya que, digamos, hemos tenido la suerte de vivir en esta época de la historia, que yo considero que en relación a otras épocas pasadas es una época muy buena, pues ya que hemos tenido esa suerte, poder compartirlo con gente que apreciamos, pues tenemos que evolucionar, quitar un poco ese foco en nosotros mismos, en esa primera montaña, y enfocarlo más en dedicar una vida no solo a uno mismo, sino también a ayudar a las demás personas y a la gente que tenemos cerca. ¿Podríamos hablar que esa segunda montaña se podría equiparar a lo que es la plenitud personal? Porque dedicas tu vida a aportar algo a los demás. Si te fijas, muchísimas veces cuando conoces a una persona de éxito, ya sea en redes sociales o en cualquier ámbito, que le va bien en su entorno personal, ya puede ser el tenis, puede ser en el coaching, puede ser lo que sea, el objetivo final siempre es aportar. Acaban aportando, ya sea en busca de un crecimiento mayor personal y también de negocio, pero si el objetivo final es aportar, es lo que tú dices. Empiezan por un individualismo de ensalzar su figura y llega un momento que dicen, esto era tanto lo que yo ansiaba, y se dan cuenta que hay un fin mayor, que es esa segunda montaña de la que habla el libro y la que tú nos comentas, ¿no? Que esa segunda montaña no tiene que ser algo en concreto, pero sí se resume un poco en quitar ese foco en uno mismo y ponerlo en otra cosa que no seas tú. Y en otra cosa, obviamente, que sea, pues, que haga un bien a la sociedad. Porque está claro que si tú quitas el foco en ti y lo pones algo que sea peor, pues obviamente estás haciendo un mal. Y tampoco conlleva que tú te olvides de ti mismo, eso nunca. Porque tenemos que tener siempre claro que para ayudar a otra persona, tú tienes que estar primero bien. Si no, no vas a poder ayudarla como realmente esa persona merece. Entonces, vemos que muchas de las personas que conocemos, ya sean famosos o personas de nuestro entorno, muchas veces han llegado a ver esa segunda montaña no porque hayan escalado totalmente la primera. Hay gente que lo ve mucho antes. Y suele ser porque han pasado un hecho ¿Traumático? traumático, sí. Suele ser cuando pierden un familiar repentinamente, un amigo que le toca antes de tiempo, ellos mismos viven una enfermedad grave de la que salen bien. Ese hecho es el que le hace como si despertasen y dijesen, ¿qué estoy haciendo? Me estoy enfocando en algo que es un pozo sin Sin fondo. fondo. Por Sí, mucho que yo le eche, va a tener dos coches y va a decir, pues quiero otro solo para los fines de semana cuando vaya a la montaña. Exacto. Y ese coche de la montaña va a decir, vale, pero cuando vaya a la montaña, quiero una casa en la montaña.
Cuando tenga la casa en la montaña va a decir, vale, pero necesito una plaza de garaje en la montaña. Y es como una carrera, al igual que la carrera de la rata a nivel económico, pues es la carrera del materialismo de la que es muy difícil salir. Una vez que tú quitas ese foco en ti y en llenarte de cosas y lo pones en, pues me voy a centrar, ya tengo una vida plena y me voy a centrar en ayudar a la gente que tengo cerca, a mi hijo, a una asociación, una protectora de animales, o gente que tiene enfermedades graves, o niños con problemas. Sí, cosas que te llenen realmente por Cosas dentro. que quiten el foco en ti y te ayuden para mí, lo que viene siendo evolucionar a tu persona y vivir una vida totalmente plena. ¿Y no crees que a lo mejor hay gente que antes de terminar de escalar la primera montaña encuentran como esa segunda montaña y consiguiendo una unión de esas dos montañas consiguen su mejor versión personal a la vez que su mejor versión a la hora de aportar al mundo o a sus seres queridos? Claro, me parece una reflexión que en el libro no aparece, que me parece muy buena. De hecho, te diría que sería la más sana y lógica desde el principio. ¿Por qué? Porque si tenemos que esperar a conquistar la primera montaña, a lo mejor cuando vemos la segunda montaña tenemos 45 años y no hemos perdido todos esos años que podríamos haber aportado a la sociedad de otra forma mucho mejor. En cambio, si desde jóvenes somos conscientes de que hay una montaña que es importante, que está ahí, que es la del yo, que tenemos que escalar porque necesitamos sentirnos realizados, necesitamos, bueno, un techo en el que vivir, un vehículo con el que poder viajar hoy a los sitios. Una vez que ya tengamos eso, rápidamente tenemos que ser conscientes de que la otra también es importante. ¿Cuántos famosos hemos visto en televisión? Bueno, tú justo me contabas que yo insisto bastante en que quiero que lo cuentes, que leíste un libro de la biografía de un tenista muy famoso, de Gassi, cómo él llegó a ser el mejor del mundo sin gustarle el tenis. Me parece que me decías ese símil, ¿no? Sí, esa es la Entonces, esencia un poco de... la esencia un poco de su biografía. Entonces me gustaría que contase un poco, para que la audiencia también lo sepa, las reflexiones, las conclusiones que sacaste tú al leer la biografía de ese gran tenista, de ese gran deportista. Sin tener nada que ver ambos libros, porque cuando se escriben son en épocas diferentes y no se ha basado uno en el otro, tocan el mismo mensaje. Y es que Agassi lo narra en su biografía, que llega a ser número uno del mundo, que es lo que toda su vida se ha propuesto ser, o ya sea a través de él o a través de sus padres que le han enfocado ese mundo del tenis, y una vez que lo consigue, es número uno del mundo y siente que se siente mal porque no se está sintiendo como debería. Él piensa que Síndrome por de ser impostor, ya... pues, un poco. Sí, literal, un síndrome del impostor. Él ya es número uno y siente que se debería sentir pues totalmente pleno y no se siente así. Entonces ese es el momento en el que él ve esa segunda montaña en su mente y se da cuenta de que tiene que poner el foco en otra cosa, porque ya en el yo ha llegado, ha tocado techo, Ha tocado techo. y ya no va a sacar nada más de ahí. Entonces, pues siendo dos libros totalmente diferentes y encima de una persona que ha llegado a lo máximo en el mundo del tenis, pues muy buen ejemplo que le daba la idea a la teoría de la segunda montaña. Creo que un poco un resumen de lo que llevamos visto hasta ahora es que es muy importante sacar tu mejor versión y luchar por conseguir en lo top, por así decirlo, lo que tú crees que eres competente, lo que te quieres dedicar, pero que la plenitud llega cuando enfocamos nuestra vida en aportar a la sociedad a los demás. Creo que al final el concepto sociedad viene de unos individuos que viven en ella y se aportan unos a otros. Entonces, creo que el papel principal de todo es saber por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y qué vamos a hacer por hacer esta sociedad un poco mejor de lo que nos la hemos encontrado. Entonces ahí viene yo creo que esa metáfora entre la primera y la segunda montaña. Sí, de hecho, para añadir me gustaría también que hay una teoría que se llama la teoría de las capas de la cebolla. Es decir, cuántas capas puede perder de su vida Alfonso Cañete sin dejar de ser él mismo. Entonces, si solo tenemos la primera montaña o solo nos centramos en escalar esa, nos va a hacer mucho daño, pues que a ti te quiten tu puesto de trabajo, te quiten tu coche, Claro, te van a quitar una parte muy importante de ti. tu pareja, te quiten... Pues tú vas a sentir que tu personalidad se va desmembrando a grandes trozos. En cambio, si tú no te enfocas únicamente en ti, sino que dedicas una parte a focalizarte en los demás, en ayudar a la sociedad o en hacer una buena labor, cuando a ti te empiecen a quitar partes de ti o puedas perder partes de ya sea tu familia o ya sea económicamente o de salud o lo que sea, pues tú vas a sentir que todavía mantienes firme tu personalidad. Entonces es muy importante definir
cuántas capas tenemos y cuántas capas seríamos capaces de perder sin dejar de ser nosotros mismos. Buah, la verdad que me parece una grandísima reflexión. Hay otra cosa que me decían mucho de Agassi, que era que cuando llegaba su época en la que yo no estaba en el tenis, él incluso hizo una fundación, ¿no? Que era su forma de aportar a la sociedad, por así decirlo, ¿no? ¿Y cuál crees tú que puede ser en un futuro la segunda montaña de Pablo Essojo? Uf, pues a día de hoy no sabría decirte. Sí empiezo a sentir esa cosa de que considero que la gente que vivimos en esta sociedad, que gozamos de una salud plena, que estamos en una posición económica normal y que tenemos una vida estable, podríamos ayudar mucho más de lo que lo hacemos. Y pecamos de centrarnos mucho en nosotros mismos, incluso económicamente hablando, somos muy egoístas. Somos capaces de tener 3 coches aparcados en el garaje y cuando salimos del supermercado no darle simplemente 1 euro a la persona que está pidiendo. Entonces es verdad que visto desde fuera, desde una tercera persona, un narrador, es algo que es bastante triste y no sé cuál va a ser mi segunda montaña. Es verdad que ya empiezo a sentir eso de que el camino está por ahí, pero no sé cómo puede evolucionar. En mi caso no sabría decirte. ¿Y tú sabrías decir en tu caso cuál podría ser esa segunda montaña? Pues yo sí es verdad que creo que a día de hoy lo tengo bastante claro. Mi excelencia personal la llevo a través del mundo inmobiliario, que es lo que me gusta, y el mundo de las inversiones, y creo que mi forma de aportar a la sociedad es, desde ese comprador primerizo, a echarle una mano a que entienda el mundo de los inmuebles y cómo puede comprar su vivienda ahorrándose los máximos costes posibles, a desde ese pequeño inversor que no tiene ni idea de cómo funciona el mundo de la inversión y yo le aporte esa idea, esas pinceladas, para que él sepa cómo entrar al mercado, cómo hacer su primera inversión sin verse acribillado por unos costes excesivos o por que venga una bajada de mercado y que una mala compra te hace perder mucho dinero. Entonces, mi labor de aportar a los demás, desde por supuesto una forma de ensalzar cada uno su figura de forma autómata, por así decirlo, en ayudar a esa gente que quiere hacer sus primeras inversiones y no tenga esos conocimientos. Entonces, creo que es un campo bastante amplio, si juntamos el coaching con el mundo inmobiliario. Es decir, que tu punto de vista acerca de este libro es que más que 2 montañas, es una sola con varios picos. Exacto. Pues me ha gustado mucho esa reflexión. Creo que aquí es donde podemos Sí, podemos dejar este episodio. Entonces, Está bien. me gustaría que abajo en los comentarios comentaseis vosotros cuál creéis que ha sido vuestra primera montaña, como el caso de vuestro primer trabajo donde habéis sacado ese máximo punto. ¿O cuál lo sigue siendo? O cuál lo sigue siendo, por supuesto. Y sobre todo, cuál es vuestra segunda montaña a la hora de aportar a los demás. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente episodio y muchísimas gracias por estar día a día ahí detrás, viéndonos y apoyándonos. Muchas gracias. Hasta luego.